A propósito de un libro, mi libro último escrito. Bueno, a propósito de un libro, el último salido de la pluma, o mejor, el surgido del teclado o cálamo digital, de quien esto dice y publicado ya en Amazon, intitulado Yuvaika, la dama invisible. En punto atinente válido es sentar ciertas apuntaciones y precisiones que igualmente caben predicarse para el resto de las obras literarias antes publicadas y dadas a conocer. Sea lo primero acotar que con esta última obra literaria, así como todas las anteriores, no pretendo derivar provecho comercial alguno. Sí, no me interesa en absoluto obtener utilidad monetaria o comercial con mis libros. El lucro, animus lucrandi o possidendi, ha sido ajeno a los intereses que siempre nos han asistido. Repudio visceralmente el lucrarme y menos poseer bienes de fortuna o capital, así sea en mínimo. Solamente sí el devengado para la congrua y digna subsistencia. Nunca me ha movido o atraído tal superfluo afán. Ese es mi ethos. Sin embargo, me mueve sí el dejar en claro que, si bien el estilo de mi prosa impregnada está de altas dosis de retórica y lírica, la de en mis libros consagrada, y razón por la cual quizás no guste o no es de fácil comprensión a sucinta vista asimilarla, para algunos ello es más que entendible. Mis libros no comportan mera y esparciva literatura, desprovista de fondo y carencia de valores intelectuales, como ocurre con casi todas las novelas, aun las premiadas y galardonadas a nivel mundial. Las obras propias, salidas de nuestro magín literario, no están exentas de esmerado contenido histórico real, y no menos filosofía allí incursa, y aunque sí impregnadas las mismas de surrealismo, realismo mágico y fábula cuanto ficción en abundancia. Por tal, corresponden al género novelar. ¿Y por qué no decirlo? El libro de Yuvaika, la dama invisible, lo escribí con la intención de fijar cierto paradigma o enseñanza, quizá, acerca de cómo la imaginación en toda su dimensión, si a ésta la dejamos desbordar con la misma libertad de los anemi o dioses del viento, para ver de conseguir con ella convertirnos en artífices integrales o hacedores de la existencia de seres superiores. Es decir, dar como el divino soplo para que broten entes espirituales sobrenaturales, provistos todos de inimaginados atributos y no menos poderes cuanto dotados de divinidad, y desde luego capaces absolutos de prodigar infinitas bondades o maldades si se quiere, llámese espirituales o seres provistos de alma o animados, que por tal así se les asimile. Entes capaces de poseer personalidad y conciencia, y a quienes les es dable atribuirles el origen de los fenómenos naturales y hasta de ejercer milagros, denominándoles santos o divinidades inmortales, y a las que religiones y culturas casi sin excepción confíales la suerte y porvenir de nuestras vidas sine qua non. De ese cofre de intricadas neuronas de filiforme aspecto, con sus conexiones llamadas sinapsis, que en su todo sencillamente llamamos cerebro, y en cuyo seno mágicamente guardamos el intelecto. De allí salen o brotan con sorprendente facilidad tales entidades, cuando por bien o mal habidos se nos desee o antoje
el crearlas. Sí, esta ha sido mi experiencia, que al plasmarla en mis libros he conseguido crear algunas divinidades y sus diversos y disímiles conductas obrantes, presentándolas ante los humanos pensantes. Estas divinidades y otras infinitas creadas e inventadas en sinnúmero de casos históricos, tales las de la Biblia, el Corán y la Torá, por ejemplo, que herederas son de la historia del profeta Abraham, las tenemos a la orden del día, y ello para no incursionar en más honduras de estirpe religioso cristiano. Crearlas e imaginarlas como lo ha hecho en sus libros el suscrito, y no pocos escritores en todos los tiempos, no es de genios, ni mucho menos de mentes privilegiadas. Tales capacidades las tiene cualquiera. Esto sí, siempre que se posee o desee fungir de escritor, novelista o ensayista y tener tales dones como su predilecto oficio o cotidiana disciplina de escribir. Esto es el de crear ficción. No hay otra manera fácil de alcanzarlo. Y de paso dicho sea, nos permitido apostillar de cómo la ficción también juega en la vida del sapiens incalculables e ingentes roles de vida. Es la ficción colectiva que crea y establece entes comunes absolutamente ficticios, como el dinero, las sociedades comerciales, las corporaciones públicas, las leyes, los estados-nación, las agrupaciones religiosas, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Son lo que podríamos denominar como órganos o entes de papel, que siguen existiendo y no mueren físicamente, aun cuando sus fundadores desaparezcan. Muchos son los casos y ejemplos que registra la historia real y moderna y de las que conocemos en el cotidiano discurrir presente. Así Lafort, Edison, Peugeot, etcétera, etcétera. Estas entidades no existen ni han existido físicamente, sino que son imaginadas y concertadas de manera colectiva, salidas del común denominador de grupos de personas, como ocurre otro tanto con las religiones todas y las iglesias, haciéndoles creer a sus fieles acerca de la existencia y presencia de seres sobrenaturales mediante ritos y liturgias, para las cuales generalmente son evocadas por brujos, hechiceros y chamanes, quienes utilizan frases y sortilegios subliminales. Y en el caso de la católica y la iglesia, los sacerdotes ejerciendo la transustanciación en la plegaria elevada de la Eucaristía. Liturgias. Nadie serio que se precie serlo puede sostener que ha visto a lo natura tales entes o entidades. Y aunque sí, muchos, pero muchos, sostienen que existen y hasta creen verlos y sentirlos. Y es posible que no mientan a buena fe, puesto que tales sublimidades, ellas existen solamente en sus mentes, y quizás no lo sepan que es así o se nieguen a aceptarlo. No importa. Pues no olvidemos que los poderes de la mente son desbordantes e ilimitados. Tales espiritualidades nunca se han dejado ver, aunque no falta quienes sostengan o digan lo contrario. Por ejemplo, durante mi niñez, no niego que los vi muy cerca. Inclusive conversaba con el tan socorrido ángel guardián, el protector de todos los niños y párvulos del mundo. Y nuestra memoria explícita allá en uno de sus cornijales depositada guarda aquella tenebrosa noche, silente como tumba afuera y no menos más que oscura,
aunque con tenue luz de luna, observé de cómo entre las tinieblas y en medio de un manto envolvente de tétrica soledad, y cuando mis pasos apretaba procurando el pronto arribar al ansiado calor y abrigo del hogar, y yendo por un largo sendero citadino de la colonial villa, surgió entre el manto de las tinieblas de mi vera repentinamente una negra y brillante cánida figura de ojos muy luminosos, mostrando suelta y escurrida como rojiza lengua, botando babasa, cuantos ostensibles colmillos que centelleaban entre esa espesa bruma de medianoche, de esa cualquier calenda que en pose de indefectible o certero ataque, muy jadeante, a mis espaldas, se apostó en compostura estática y sin emitir sonido. El pavor invadió y dominó integral mi cuerpo, apresándolo con patológica sensación, y en cuya escena que bien aderezada y propicia estaba para la ocasión, me ordenó que avanzara sin dar carrera, y tal fue así mi diligente obrar cuando ya la bestia, que seguramente en su real imagen sería, a no dudarlo, el mismo cancerbero, el guarda del propio Hades del inframundo averno, se esfumó, cual nubecilla que escapa al primer arrebato del fugaz viento. Sería cierto que la atisbé y mis ojos físicamente nunca me engañaron de tal clandestino espectro aparecido tras de mí. Fue real esa extraña y espeluznante criatura la que de tal guisa mis ojos concibieran. Los años posteriores o postreros, pues entonces frisaba en los 18 julios, resolvieron la inequívoca respuesta: no. Solo aquella tal escena así montada fue producto de mi ficción creadora, y aunque inopinada fuera en el discurrir cotidiano. Igualmente, no es vano o tener el menos mentar de cómo durante ciertas fases de nuestro infantil discurrir, incluso más allá de la adolescencia y juventud, nos dejábamos embarcar, embaucar y hasta engatusar con sinnúmero de aterradoras fantasías y no menos pletóricas narrativas, tan diabólicas y cundidas de fantasmas, duendes, malévolos, espectros, gnomos y almas en pena, y así tantos otros especímenes del mismo jaez, avisándonos de la existencia de huacas o de mansiones con oscuras y tenebrosas habitaciones malditas y encantadas. Creíamos a fe ciega en su inexorable existencia, al extremo de invadirnos de miedos y pavor y límite, no pocas veces porque pensábamos que en cualquier instante se nos mostraría ante el inocente atisbo o andando al acecho de nuestras vidas. Sentíamonos amedrentados en el talante de la juventud en ciernes, sí, creencias dañinas sin duda que fueran, y que los adultos, sin saberlo seguramente, alimentaban y adobaban cuanto inculcaban a buen seguro en los rincones de nuestros tiernos e incipientes intelectos. Pues, por tal razón, reitero, solamente las mentes o en el cerebro de los mortales, allí existen como depositarias tales entidades sobrenaturales. Son seres o imágenes absolutamente inexistentes, y la ciencia jamás las ha admitido o aceptado como evidentes y sus obrares. Sí, aunque haya científicos, no muchos, que crean en ellos. Viven y perviven en función de la fe del ser humano. El Homo sapiens
Y así ha sido a través de los tiempos desde remotas épocas. Algo así como 2 millones de años ha, incluyendo otras especies como los neandertales o el Homo floresiensis y los denisovanos, especies o subespecies homínida del género Homo. Y gracias a los hallazgos logrados por la benemérita arqueología, que ha arrojado interesante y abundante información sobre el tema, el mencionado Sapiens, y especialmente con la revolución cognitiva, nunca ha dejado de ser pertinaz en crear y creer en deidades y seres superiores. Ya se dijo, producto de su imaginación, haciéndolo unas veces y durante miles de milenios a través del denominado animismo o creencias basadas en la existencia del alma, movimiento, vida o conciencia, incursa en múltiples y útiles objetos de uso cotidiano, tales como elementos del mundo natural, así montañas, ríos, el cielo, la tierra, lugares, manantiales, cascadas, rocas, plantas, animales, árboles, etcétera, etcétera. Otras creando espiritualidades a las que prosopopéyicamente les han dado la concepción de seres antropomórficos, como dioses y diosas. Tal el ejemplo inequívoco de la mitología greco-latina, la escandinava y las de América del Sur. Culturas estas fueron que los perduraron, sus mitos y leyendas, por tantos milenios. Ello sin duda no nos deja mentir al respecto. No obstante, parece estar demostrado que el Sapiens sí requiere o le es imprescindible asumir creencias similares. Ahí está la historia como muda testigo de lo así afirmado y sentado cual verdad verdadera. Las afirmaciones precedentes descansan en el hecho de militar el suscrito en el agnosticismo, sí, a secas sin adjetivos, cuanto posar de libre pensador contumaz. Y aunque, por tal condición mental, en la misma matriculados, no por ello se nos puede tildar o encasillar de ateos, ni menos teístas, pues es de entender que el agnosticismo es, abro comillas, la postura que considera que la verdad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas, es desconocida, y en general de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. Cierro comillas. Conceptos estos de honda discusión, repercusión y no menos pocas prolongadas disquisiciones, y en las que por ahora no viene al caso abordar o abundar en ellas. Es mi cogitar, el cual en sentido tal se aproxima en algo al mismo pensar de Blas Pascal, con su famosa apuesta. Y no deja el complacernos la filosofía existencialista, la de la primera mitad del siglo XX proclamada, la de posguerras. Pensar advenido luego, ya dijimos, de las guerras mundiales de la primera mitad del siglo XX. Aquella postura filosófica planteada por Søren Kierkegaard, su fundador, y no la de Albert Camus, ni la de Jean-Paul Sartre, pero sí la de Miguel de Unamuno
y la de Ortega y Gasset, con su elocuente expresión que le acompañaba en su pensar. Comillas. Yo soy y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Cierro comillas. Decía este insigne español. Por otra parte, el libro en alusión y para haberlo escrito creando entes sobrenaturales de índole diversa, a mi antojo, me autorizan a sostener que si uno se propone dar vida a deidades y entes de condición sobrenatural, generalmente en ellos termina creyendo. La historia del paganismo y del cristianismo, después, nos deja claras lecciones para concluir en estas apreciaciones y de cómo es muy fácil construir mitos y leyendas que por siglos perduren, los que se quieran y sobre los cuales otros entregan su fe ciega incondicionalmente. Desde luego, nunca ha sido de buen recibo carecer o no poseer fe entregada, dado que a través de esta y sus virtudes, si así se nos permite entenderla, podemos distinguir serenamente el bien y el mal, y no dudar en mínimo siquiera de sus existencias cuanto de sus prácticas meditadas. Las requerimos para responder y discernir a través del mejor y más inapreciable don o atributo humano, cuál es el sacrosanto razonar. Cuando asimismo equilibrar la sindéresis. Estos sí son ciertos y verdaderos, el bien y el mal. Existen como la esencia y la misma ciencia y desde luego la naturaleza en toda su magnanimidad, sin distingos. Necesarios son para moldear sanamente nuestras vidas con ética y mínimos principios de orden moral que regulen nuestros obrares, valores y conductas, pues de lo contrario, la humanidad y las sociedades andarían desbordadas o desbocadas sin tasa ni medida, autodestruyéndose. En esto es innegable que el cristianismo sí ha ayudado al pensamiento universal, aunque se funde en espiritualidades inexistentes. Por supuesto, lo dicho último responde solo a nuestro personal juicio y no compromete a nadie más. No persigo o pretendo el que se comparta o no, ya en la forma o contenido de mi obra literaria concebida, puesto que con ella no siento doctrina alguna, en absoluto. Sería amén de vano engreimiento, abuso imperdonable de mi parte, el de intentar siquiera entrometerme en las creencias ajenas, las cuales deben ser al extremo respetadas y amparadas como derecho fundamental inalienable. Cualesquiera sean estas. Estimo, por consiguiente, que robarle o variarle la fe al prójimo, o más grave aún, torcerla con fines lucrativos o de egoísta conveniencia, ya de inducirla contra su voluntad por otros caminos religiosos o confesiones de intereses diferentes y ajenos. Ello es tanto o peor que incurrir en un delito, o como dañar la inocencia infantil de un zagal. El pensamiento ajeno es sagrado, siempre y cuando sea sano, y corresponde al ámbito de la autonomía personal y al libre albedrío de cada uno, o como dice nuestra Constitución política, sabiamente, pertenece al libre desarrollo de la personalidad individual. Y finalmente, dejamos deslizar aleatoriamente algunos apartes del último de nuestro concebido libro, a guisa de muestra de literatura creativa, con el propósito de permitir se nos juzgue desprevenidamente si efectivamente nuestra pluma es o no
ininteligible, culteranista o congorista. Y si, como se nos ha dicho, se nos lee, pero con diccionario en mano. Esto último, y en cuanto al estilo de mi lírica prosa, debo afirmar que, en efecto, ello es así como pensado, propósito deliberado. Tal ha sido siempre esta, una útil e intelectual norma observada, cuanto práctica regla la del suscrito. Gabriel Lorenzo García Peña Sánchez, febrero 2023. Annus Lyrics.